noches, El Salvador, bienvenidos. Sean todos ustedes una vez más esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, ya lo habíamos adelantado, esta noche vamos a conversar sobre la inseguridad en nuestro país, la violencia contra la mujer, las diferentes manifestaciones contra esta y también, por supuesto, la reparación de víctimas del conflicto y, por supuesto, han denunciado hasta este momento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el tema de la masacre del Mozote. ¿Quiere saber de qué nos vamos a referir esta noche? Quédese con nosotros porque en estudio, esa es nuestra propuesta. Le damos con mucho gusto la bienvenida al licenciado David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Un gusto tenerlo en su casa. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la invitación. Qué gusto, y también un saludo a la señora Procuradora. Bueno, ya lo decía usted, tenemos a dos titulares del Ministerio Público esta noche. Con gusto también le damos la bienvenida a la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Ella es Procuradora General de la República. Licenciada, también un gusto tenerla en su casa. Gracias. Gracias, buenas noches. Es un gusto estar acá en este espacio y también compartir con el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias a los dos por hacernos parte de su agenda y, por supuesto, a todo este público maravilloso que noche tras noche disfruta 8 en punto. Saludamos, como todas las noches, señores, a quien hace posible el primer segmento de esta que es su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. 15.5 fue el promedio diario de muertes del mes pasado. El día más violento, el 31 de marzo. 31,29. Marzo de este año cerró con 482 homicidios, muy por encima de los 309 en el mismo mes durante el 2014. Por esta situación de violencia, como decía el otro día yo en un programa, de verdadero terror en el que nos han metido estos señores de las maras. A esto se suma el incremento en ataques a policías. No puede calificarse más que de eso, de un acto barbárico. Estas son personas que literalmente están ofrendando la vida por la patria y que merecen nuestro aplauso. Con tantos homicidios, Medicina Legal se ha declarado en emergencia. Según las estadísticas que tiene esta institución, nunca antes se habían asesinado a tantos policías en tan corto tiempo. En abril el escenario se ha complicado y el promedio diario de asesinatos es de 16.1. En abril el piquito mayor ha sido el día 6 con 24. El día 6, que fue el final de las vacaciones, ¿verdad? Y por aquello de si las autoridades están pensando en volver a negociar con las pandillas para parar las muertes, esto piensa. Es decir, esto sería verdaderamente preocupante porque querría decir que entonces el Estado se doblega contra el terror. Los departamentos más violentos son La Paz, Cabañas y San Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, esta nota nos sirve, señores, de punto de partida, de ilustración de lo que está sucediendo en nuestro país. Unos la califican de emergencia nacional, crítico, dantesco. Así son los apelativos de los cuales ciertamente algunos profesionales que nos han acompañado esta semana en esta tribuna de entrevista lo califican. El día de ayer un nuevo ataque contra dos miembros de la corporación policial. Nosotros lo dijimos a las 8:25 de la noche, el día de ayer, de una noticia en desarrollo, donde habían embestido con armas de grueso calibre privativas de la Fuerza Armada a dos agentes del PPI que custodiaban el Centro Judicial Isidro Menéndez de la jurisdicción de San Salvador. Arranco con usted porque el día de ayer usted lo estaba condenando y luego voy con usted, licenciada. Y una de las preguntas que ciertamente saltan sobre todo esto es que uno de los agentes que desgraciadamente tuvimos que dar la noticia que falleció este día, luego de este
acto cobarde del día de ayer que practicaban sobre ellos. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, procurador, y es extensiva también para usted y para usted, que participe en las diferentes redes sociales desde su hogar, es que este agente de policía había criticado en una forma amplia y arremetido contra el proceder no solamente del gobierno, sino que en algún momento había llamado hasta para los grupos que están al margen de la ley para poder ejercer prácticamente una justicia privada. El día de ayer lo mataron. Una de las preguntas que a mí particularmente se me salen y se me vienen a la mente es ¿cómo sabían que él estaba custodiando ese lugar? Estaba destacado en el Isidro Menéndez a tal hora, en tal día. Arranco con usted, por favor. Bueno, Sergio, como en toda investigación, las hipótesis sobre el caso, si se trató de obviamente es un ataque deliberado a policías con el fin de continuar con este tipo de atentados contra agentes de la Policía Civil. Si era específicamente dirigido a su persona, pues es extremo, como en todos los casos, debe tratar de investigarse. Son hipótesis que no debe descartarse. Me parece que debemos ser contundentes y claros en este tema. Yo he estado reiterándolo. Expreso mi repudio absoluto a los atentados y los ataques contra los miembros de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Exijo y acompaño las demandas de persecución contundente a los responsables de estos crímenes desde todas las posibilidades del sistema penal en el marco de la ley, por supuesto, y también demando atención y apoyo a las familias de los fallecidos. Y no solo expreso mi repudio por los policías que son asesinados y sufren ataques y sus familias, sino también por las otras víctimas, las muchísimas víctimas que estamos sufriendo en el país, que estamos teniendo tanta pérdida de vidas humanas. En los últimos días experimentamos un crecimiento desmedido de los homicidios. Es un escenario donde hay evidentes ataques a funcionarios del sistema de seguridad y de justicia que venían desde varias semanas atrás y que en los últimos días han incrementado con ataques a miembros de la policía. Hay otro caso reportado hoy por los medios de un crimen con especial crueldad a un agente penitenciario del Centro Penal de Zacatecoluca, y parece ser un conjunto de acciones desde la delincuencia organizada, probablemente las pandillas, en respuesta o en agresión hacia las instituciones públicas por su trabajo de combate a la delincuencia. Quisiera decir que dolorosamente, aunque tenemos un escenario de incremento notable en los últimos días, este número altísimo de homicidios es una realidad desde hace ya bastantes años. Tenemos números desproporcionados y enormes de homicidios prácticamente desde los inicios de la década de los 2000, y entonces esta realidad ha sido permanente. Entonces es importante a mi criterio que haya acciones urgentes, inmediatas, por supuesto, acciones de persecución a los criminales y estrategias integrales de represión al delito, no estrategias simplistas de reacción, sino que integren la inteligencia, la investigación, la coordinación interinstitucional, pero también como acciones urgentes la atención a las víctimas. El Estado de El Salvador, ni en el pasado ni en el presente, y sus políticas de seguridad en los últimos 2 décadas después del proceso de paz, no han construido programas de atención efectiva a las víctimas. No hay programas de protección ni de atención suficiente. Entonces las familias de los agentes policiales, de los funcionarios de justicia y las familias de las víctimas de la violencia en general no tienen la asistencia del Estado, y es necesario crear urgente ya un programa de atención humanitaria para las familias sobrevivientes y las víctimas sobrevivientes, de protección y atención. Esto como 2 ámbitos urgentes, pero debemos evaluar qué fracasó de las políticas de seguridad en los últimos 20 años, porque han fracasado, para no repetir el error y dar un nuevo rumbo hacia políticas integrales. Podemos ir ahondando con gusto, Sergio, en estos Ahora, temas. no es primera vez el día de ayer, ni tampoco el día de ahora, en esta tribuna de entrevista donde usted está sentando posición. Usted en el pasado ya lo había hecho precisamente con estos tópicos de los cuales acaba de mencionar, y en algún momento revisar qué es lo que ha estado sucediendo de aquí para 20 años atrás. Sí. Es decir, usted rinde un informe precisamente y el camino a seguir dentro del mapa. Yo adopté un posicionamiento ante la inseguridad exactamente hace un año, en el que hacía un análisis histórico de las políticas de seguridad
y tomaba posición, pidiendo al Estado y a las instituciones del Estado que avanzáramos hacia políticas más integrales de seguridad, sin perder, por supuesto, la contundencia que debe tener el control del delito, la persecución del delito. Es un enfoque que en la actualidad se ha discutido más y parece estar siendo aceptado desde las labores del Consejo de Seguridad Pública y desde las mismas políticas que se están aceptando, pero todavía no lo llevamos a la práctica. Necesitamos recursos y necesitamos acciones efectivas de tipo integral. Perfecto, voy con usted, licenciada Cortés. Obviamente tenemos a la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos dentro del Ministerio Público, que nace de los acuerdos de paz, y tenemos a la representante de la Procuraduría General de la República, que por supuesto ejerce la defensa penal. Partiendo de esa explicación, primero me gustaría conocer su posición sobre lo que sucedió el día de ayer, y particularmente porque la institución de la cual usted dignamente representa y que tiene rango constitucional tiene el propósito fundamental de velar por la defensa de la familia. Y fíjese bien a dónde yo quiero llegar, usted que está en su casita. Y es que hemos visto, licenciada, en los últimos días, donde han ido inclusive a pedir asilo a diferentes embajadas con sede en nuestro país, muchísimas personas a consecuencia de esta violencia que se vive en nuestro país. Sí, gracias. Bueno, no obstante que nuestro mandato constitucional nos obliga a la defensa individual de la persona, al mismo tiempo nos obliga a la defensa de la familia, la niñez, los menores e incapaces, dice el texto de la Constitución. Y el artículo 33 de nuestra ley orgánica también es más específica y también mandata la defensa individual. No obstante, digo, tener esa atribución constitucional y legal, pues no puedo menos que sumarme al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expresando el repudio hacia la violencia. La violencia venga de donde venga, la violencia entre hombres, como en este caso, el caso que usted menciona, la violencia hacia la mujer igual, hacia la niñez, hacia los adultos y adultas mayores. Así es que quiero dejar sentada bien clara esa posición, que si bien es cierto, defendemos individualmente a las personas, también no puedo menos que rechazar y repudiar la violencia, cualquiera que sea los orígenes de la misma. Procuradora, muchas familias están viendo forzadas a abandonar sus hogares, oleadas sucesivas de migración, precisamente para salvaguardar el bien, y el bien más importante, que es la vida, no solamente en términos de delitos de contenido patrimonial. Una de estas familias fue la de San Martín, que se marchó en busca de ayuda, la desintegración familiar. Y esto me lleva a otra pregunta, porque muchísimas personas ponderan un viaje por lo arriesgado que resulta hasta los Estados Unidos, con todos los valladares que pueden existir, y sin embargo prefieren eso a quedarse en este país, precisamente a ser objeto de embestidas por parte de las maras. Sí. La desintegración familiar ya viene se dando desde hace mucho tiempo, y nosotros hacemos siempre ese llamado, que no obstante ser un interés legítimo, el buscar nuevas oportunidades de vida, incluso las mismas económicas o patrimoniales, como usted muy bien lo ha dicho, a pesar de eso, los costos que paga la desintegración familiar son muchos, y tal es el caso que estamos viendo. La desintegración familiar es la causante que muchos niños, luego adolescentes, y hoy esta generación que prácticamente pues la vemos perdida, se haya visto involucrada o haya optado por caminos no propiamente los que lo van a llevar a ser un buen ciudadano o una buena ciudadana. Así es que nosotros no estamos de acuerdo en la desintegración familiar, y menos cuando la persona incluso está ya en los Estados Unidos y con el interés legítimo de ver otra vez unificada a su familia, manda por los niños y niñas y los expone a un camino tortuoso, un camino de muerte, exponiéndolos ya sea por medio de traficantes o incluso exponiéndolos a los mismos tratantes. Entonces nosotros no estaríamos de acuerdo, y siempre buscamos nosotros los medios de articular esfuerzos con otras entidades del mismo Estado, con otras instituciones, a fin de buscar esa
integración familiar. El llamado es a que el niño o la niña se desarrolle integralmente dentro de un seno familiar. Cuando no se logra, pues ahí están las consecuencias. La Procuraduría tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, que es el papel preventivo, el de la prevención. Y siempre yo lo he dicho, al mismo tiempo que se lleva ese papel persecutor, el papel represor, que no estoy yo en nada oponiéndome, puesto que si alguien ha delinquido, pues ahí está la ley que debe de cumplirse, pero en forma paralela debe de ir mecanismos adecuados de prevención, porque si no esto va a ser un círculo vicioso en el cual vamos a estar sumergidos décadas tras décadas y nunca vamos a salir de esto. Perfecto, señores, vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regresar vamos a seguir profundizando sobre los últimos hechos acaecidos, violentamente hablando, masacres, por ejemplo, en el territorio salvadoreño. Y por supuesto, también vamos a hablar sobre la aplicación de la ley de una vida libre de violencia contra la mujer, que si le vamos a hacer una pregunta a nuestros dos invitados esta noche del caso del pastor Carlos Rivas, por supuesto que se la vamos a hacer. Pausa, volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Estamos de regreso, ya lo habíamos adelantado. Estamos hablando de violencia. La violencia puede ser física o moral, así lo determina la ley principal y obviamente se viene a desarrollar en las leyes secundarias. Una de ellas es la ley contra la vida libre de violencia contra la mujer. Arranco con usted por una sencilla razón, no solamente porque usted, licenciada, representa precisamente a las mujeres en este cargo público, a una cuota de género, sino particularmente porque ha realizado esfuerzos muy importantes en la tutela jurídica de un derecho vulnerado como es este. ¿Cómo ve usted el avance en nuestro país de que les caiga el 20 a los funcionarios de la aplicación de la ley? Porque la ley puede ser un carro Lamborghini, el tema es que la quieran aplicar. Así es. Y el obstáculo principal por el momento es en que no todo el funcionario judicial, sea mujer u hombre, quiera aplicar la ley. Muchos incluso consideran si es aplicable o no, y eso no puede ser así. La violencia contra la mujer es una realidad palpable, está ahí. Todos los días vemos más y más mujeres siendo víctimas de violencia. Y hay una invitación a denunciar, hay una ardua labor de parte nuestra, de las instituciones, estar concientizando y estar empoderando a la mujer de que debe de denunciar y no debe de permitir que la violencia vaya en escalada, peligrando incluso hasta su vida. Pero de repente vemos que en un momento dado todo eso retrocede por culpa posiblemente de una resolución judicial, de un criterio judicial, y eso pues a veces hace retroceder mucho lo que se ha avanzado. Perfecto, procuradora, yo debo de obviamente traer casos a nuestro país que están fresquecitos, y uno de ellos es el del caso del pastor Carlos Rivas, que se encontró en un motel de la jurisdicción de Antiguo Cucatlán, donde posteriormente en esa jurisdicción el tribunal le dio medidas sustitutivas a la detención. Algo que a mí me ha llamado como abogado penalista poderosamente la atención es que son 4 delitos de contenido sexual, y uno de ellos donde se da la aplicación de la ley de una vida libre de violencia. El tema es que estos delitos, por resolución constitucional, la sala ya dio precisamente esta resolución, y en el Código Procesal Penal no tienen medidas sustitutivas a la detención. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, me llama mucho más la atención. También sabemos que la violencia no es mediable, no es conciliable, la ley así lo determina. Habría que ver y también ver si la Fiscalía interpuso algún tipo de recurso, porque si hay un conformismo y todo queda pues igual, pues ahí es donde yo aclaro que las instituciones y todo lo que hemos avanzado en esta materia retrocede. Se siente triste que una persona se atreva a denunciar, quede expuesta y quede incluso toda su
imagen expuesta al público y de repente pues se diga pues no, todo está bien, al contrario hay como un poco más de protección hacia el hechor. Entonces esto claro que decepciona, claro que hace reflexionar que todavía tenemos que seguir insistiendo en ir votando todo este tipo de paradigmas machistas o patriarcales. Perfecto, voy con el licenciado, en este caso David Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos. Licenciado, ¿qué opinión le merece este caso, la resolución? Pero particularmente a mí me trae a reflexión o a memoria, si mi memoria no me es infiel responsablemente, es un caso donde de pronto también nos llamó muchísimo la atención, y es del caso del músico Julián Blanco. Él sí está en un penal, y es un caso de contenido sexual, precisamente en ese catálogo de delitos que el Código Procesal, y si me equivoco me corrige, establece que no tienen medidas, pero en este caso el pastor Carlos Rivas está afuera y el músico Julián Blanco está adentro. ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias por preguntar, Sergio. Quisiera decir en el penoso caso del pastor Rivas, que como en todo caso de violencia contra la mujer o de otras formas de violencia odiosa, debe haber aplicación de la justicia con firmeza y debe haber procesamiento. Nosotros manejamos y hacemos funcionar un observatorio de la violencia contra la mujer en la Procuraduría, donde estamos reuniendo muestras importantes de los casos más relevantes o más connotados. Yo tendría que tener acceso a partir del observatorio del contenido de la resolución judicial para ser más específico. Pero ciertamente debo lamentar, no solo en el caso del pastor Rivas, sino en muchos otros casos de violencia gravísima, incluso de atentados que han implicado lesiones graves o fallecimiento de mujeres, a veces intentos de mutilación, quemadura, violencia atroz, que lamentablemente viene de las propias parejas o de personas cercanas a la familia, ¿no? Que en estos casos el sistema de justicia, que suele ser manodurista en otros casos, que suele usar la privación de libertad como la regla para todos los casos, cuando se trata de agresores de mujeres, actúan los juzgadores con criterios discriminatorios y sexistas y terminan favoreciendo al agresor y dando medidas. Y tuvimos un caso también gravísimo en el occidente del país, donde un agresor que agarró a machetazos a su pareja, la dejó gravemente herida, con discapacidades gravísimas, recibió beneficios de esta naturaleza y de libertad. Entonces creo que debemos exigir la aplicación rigurosa en todos los casos de violencia, incluido por supuesto el caso del pastor Rivas. Le agradezco, Sergio, que me pregunte por el caso del músico Julián Blanco. Esta mañana una fundación que defiende derechos de las mujeres, la Fundación Mujer Legal, me ha presentado personalmente una denuncia gravísima por violación al debido proceso en el caso del músico Julián Blanco, concretamente contra los magistrados Ricardo Zamora Pérez y Alonso Castillo Robles. En este caso, efectivamente hay privación de libertad del músico. Son de la Cámara de Santa Tecla, si no me equivoco. De la Cámara de Santa Tecla, la Cámara cuarta de la cuarta sección del centro. Y en este caso ha intervenido la Cámara en orden a restar peso a los señalamientos jurídicos contra el músico, de tal manera que parece estar favoreciendo al agresor para que pueda también obtener su libertad. Y parte de la denuncia incluye que se habría generado un peritaje revictimizador a la niña que habría sufrido el abuso por parte del músico, en el que además se ha revictimizado a la niña en el peritaje con tal de favorecer al agresor, y que se ha denegado la posibilidad de que la niña declare con las protecciones que le garantiza la LEPINA, que debería ser a través de la Cámara Gesell. Entonces estamos encontrando una denuncia gravísima sobre el manejo de un proceso ya en favor del agresor. ¿Qué clase de peritaje? Es un peritaje psicológico, ¿no? Donde se pretende pues ir cargando ya la responsabilidad en la víctima. Se trata de una niña, de una adolescente, el proceso tiene reserva judicial y no podemos entrar en mayores detalles, pero que supondría todo esto violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño, violaciones a la ley LEPINA, en orden a favorecer también a un personaje de la vida pública, como es el caso del pastor. Yo voy también a verificar el debido proceso
y evaluar la actuación de estos magistrados de Cámara. Penosamente debo recordar que el magistrado Ricardo Zamora protagonizó uno de los más lamentables capítulos en la historia judicial del país, al dirigir un juicio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de juicio simulado en contra de los responsables del asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras de la UCA. La violencia, Sergio, más bien debemos catalogarla como una variedad de violencias. Estábamos hablando de los ataques de criminalidad de pandillas o crimen organizado a funcionarios policiales y judiciales, pero hay violencia generalizada contra la mujer, diferentes tipos de violencia, desde la simbólica, la económica, la física, violencia contra niños, niñas y adolescentes, contra poblaciones vulnerables, los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI. Entonces la violencia es un fenómeno complejo que, como dije, requiere políticas de seguridad integrales, no unidimensionales, que tengan diferentes componentes. Hacia eso debemos apuntar, en eso debemos insistir, y en esa integralidad de las políticas, la protección y atención a las víctimas debe ser prioridad. El Estado de El Salvador, nuestra institucionalidad, nunca construyó como parte de sus políticas de seguridad programas de atención y protección a las víctimas. Es momento de iniciar ese cambio. Está dentro de la esfera de actividades y obviamente dentro de su mapa poder pedir informe del caso del pastor Carlos Rivas al juez correspondiente. Sí, debemos requerirlo dentro de nuestro propio observatorio. Yo debo verificar si ha sido requerido. Estamos monitoreando sentencias judiciales en casos connotados de todo el país. Y la Para Procuraduría Adjunta, ¿no? Sí, porque nuestro trabajo, en gran medida, nuestra prioridad ahora es evaluar este esquema de impunidad que está prevaleciendo en el sistema judicial ante los casos de violencia contra la mujer o violencia contra la niñez. Perfecto. Procuradora, hay una pregunta antes de irme a una pausa comercial que me llama muchísimo la atención. Y uno de ellos es que, ¿qué le parece que se decretó reserva total sobre el proceso del pastor Carlos Rivas? Pero particularmente en algún momento se le ha criticado que se continúa favoreciendo a personas que ostentan algún tipo de poder o cargo. Y yo le hago una pregunta, ¿qué opinión le merece que hasta este momento no ha sido retirado del Consejo de Seguridad? Bueno, yo tengo entendido de que sí se iba a retirar, creo que se dijo, no sé, si en un programa se dijo que ¿sí? se iba a retirar, no sé si con usted, Sergio. Pues se pero le preguntaron al ministro y dijo que iban a ver al Consejo a ver si... sí. Yo soy parte del Consejo Nacional de Seguridad. Realmente no hay un mecanismo formal de inscribirse, desinscribirse, expulsiones, pero el Consejo no ha tenido una reunión posterior donde el tema se toque en detalle, pero sí ya tuvimos una reunión donde el tema se abordó como preocupación, fue rechazado el incidente y de hecho esto motivó que en el acto final de la Marcha por la Paz, el Consejo en su proclama rechazó abierta y públicamente la violencia contra la mujer, motivados pues por el rechazo que este incidente había generado. A mí me parece que lamentablemente el pastor Rivas ya no seguirá en el Consejo y que este será el consenso del Consejo y yo creo que también el pastor adoptará la postura respetuosa de no participar más. Se espera que así sea, no es que así es. Sí, bueno, falta una reunión donde esto se formaliza expresamente, pero creo que implícitamente, y ya el Consejo se pronunció en rechazo a la violencia contra la mujer, y ya en el seno de una reunión, pues esto resultaba bastante claro. Perfecto. Para nosotros. Regreso, ¿cómo usted, licenciado? ¿Cómo no? Y es lo mejor que puede suceder, porque una persona quien ya se vio involucrada en un tipo de violencia hacia la mujer, cuando el mismo Consejo se está pronunciando que es garante de ese tipo de derechos, entonces mal haría de tener un personaje al interior como el pastor, lamentablemente, pastor Carlos Rivas. Perfecto, señores, vamos a otra pausa, pero imposible que el señor procurador nos acompañe aquí esta noche y que yo no le pregunte, usted normalmente pide algún tipo de informes a los casos más emblemáticos. Usted lo hizo en su momento al aplicador de justicia, licenciado Levi Gitalmir, juez primero de instrucción de la jurisdicción de San Salvador. No se lo hizo llegar y la Corte en pleno determinó retirarlo del caso. Vamos a conocer su criterio sobre el nuevo aplicador de justicia y los requerimientos que éste esté haciendo y desde ya adelantó sobre el delito de lavado de dinero. Pausa, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Estamos de regreso, señores, y bueno, ya habíamos dejado la pregunta sentada sobre la mesa. El caso del presidente Flores y la sustitución de juez. Otro caso gravísimo, ¿no? Donde vuelve a surgir la grave problemática de la impunidad en el país. Hablábamos de impunidad sobre homicidios, impunidad en violencia contra la mujer o la niñez, impunidad en casos de corrupción. Son casos gravísimos que deben ser investigados con seriedad hasta las últimas consecuencias y no ser conducidos con diligencias infructuosas de investigación condenadas de antemano al fracaso. Habíamos tenido las actuaciones tan negativas del juez Levis Orellana, que además de afectar el libre ejercicio de la querella, había bloqueado el trabajo de supervisión de la Procuraduría de Derechos Humanos. Lamentablemente teníamos un antecedente en el cual la propia Sala de lo Constitucional ha pretendido disminuir el mandato de control de la Procuraduría sobre el órgano judicial, y me pareció altamente positiva la resolución de la Corte en Pleno que sancionó al juez precisamente por incumplir la ley de la Procuraduría, que era un incumplimiento que yo señalé. El nuevo juez ha tenido un rol bastante diferente y me parece positivo. Ha permitido el trabajo de la querella, se abrió a la supervisión de la Procuraduría, está colaborando, brindando la información necesaria, ha requerido diligencias de investigación a la Fiscalía, que la Fiscalía estaba siendo extremadamente pasiva en realizar, y yo he señalado siempre como el problema de fondo que no se manifestaba la voluntad fiscal para impulsar la investigación del lavado de dinero, que parecían reunirse todos los elementos, incluso el propio requerimiento fiscal inicial tiene elementos suficientes para avanzar en la judicialización del delito de lavado de dinero, y la Fiscalía hasta ahora se ha negado, ha tenido que tomar testimonios de nuevos declarantes y solicitar peritajes, etcétera, a iniciativa del juez. Entonces me parece que el juez tiene un rol positivo, pero debemos tener en claro lo siguiente: al final la posibilidad de superar la impunidad en este grave caso de corrupción y esclarecer la verdad depende del señor fiscal general de la República. El juez puede tener un rol decisivo en el control de la legalidad, tiene la posibilidad de cambiar la tipificación del delito en algún momento al lavado de dinero, pero dependerá de la actuación fiscal la verdadera posibilidad de superar. ¿Calificaría usted que la Fiscalía estaba favoreciendo al exmandatario? Bueno, me parece que ha sido extremadamente pasivo, y esto sí ha favorecido al procesado, porque no ha actuado con seriedad y contundencia en la profundización de la investigación del delito de lavado de dinero. No ha investigado la cadena de movimientos bancarios. Hay un expresidente del Banco Cuscatlán que estaría claramente involucrado. Deberían declarar las personas que pusieron su firma ahí para las transacciones bancarias, que no está claro si tenían responsabilidad o no tampoco, porque eran nada más los signatarios de la cuenta. Pero es decir, esto es una cadena de movimientos bancarios en el cual viene de bancos de los Estados Unidos, pasa a Costa Rica, vuelve a hacer una serie de movimientos hasta llegar de nuevo a El Salvador, con destinos en los cuales se oculta ya la desviación ilícita de los fondos. Y esto aparentemente es delito de lavado. La Fiscalía debe ser más contundente. Era un caso que con los últimos sucesos electorales y de violencia no estábamos tocando, y yo le agradezco, Sergio, que lo toque, porque es importante, si hablamos de impunidad y de deficiencias de la justicia y de persecución, que toquemos también el tema de los delitos de corrupción. ¿Qué le parece a usted que a los jugadores de fútbol que amañaron partidos sí los tipificaron como lavado de dinero y al exmandatario el caso no? Bueno, son las paradojas de la justicia. Tenemos, bueno, mencionaba usted en la agenda probable, si el tiempo nos da, Sergio, el caso del Mozote. Este día ha llegado al país el general Eugenio Vides Casanova. Bajo su mando como director de la Guardia y ministro de Defensa se perpetraron crímenes atroces. Y no vemos movimiento de persecución penal ante todos estos graves hechos de violencia del pasado, del presente. Debemos mejorar nuestra justicia. La Fiscalía General tiene un rol importante que jugar en esto y muchas veces no lo está jugando, y eso violenta derechos de las víctimas.
En el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, la posición de los derechos humanos debe ser al lado de las víctimas. Nosotros sí, como explicaba la procuradora, la señora procuradora con su mandato, tenemos el rol de vigilar la condición de las personas detenidas y vigilar el debido proceso también para los procesados. Pero en el tema de la seguridad pública, donde no son agentes del Estado los que victimizan, sino particulares delincuentes, debemos estar del lado de los derechos de las víctimas y pedir que el Estado sea efectivo en la aplicación de la justicia y en el acceso que le da a la misma a las víctimas. Perfecto. Antes de ir con la procuradora, una última pregunta precisamente sobre estos casos emblemáticos. Una amiga televidente pregunta, y yo me debo obviamente al público. ¿Ustedes investigaron en el caso de los terrenos del IFA del presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Cifrido Reyes? Mire, no entró en nuestra competencia, no recibimos denuncias, se trataba de un tema de transparencia, obviamente, y un tema probablemente sí trascendía a la competencia fiscal. Como violación al debido proceso o como violación a derechos humanos, en esa naturaleza no trascendió a la Procuraduría, por lo tanto no tuvimos una verificación. Ok, procuradora, a mí me ha llamado muchísimo la atención y mis notas tengo dentro del tema de prevención del delito, que ustedes están implementando medios alternos de resolución en disputa, así lo dice el Código Procesal Penal vigente, la mediación, pero en los diferentes centros escolares para dirimir delitos desde una edad muy temprano. Cuénteme un poquito, por favor. Sí, nosotros tenemos ese esperanzador servicio, y digo esperanzador porque es el único medio de ir coadyuvando en la prevención del delito. La mediación como tal ha sido un éxito. La Procuraduría General de la República es lideresa en este tipo de servicio, y como ha dado tanto resultado adentro de la institución, hoy aceptamos el desafío de salir a la comunidad, por ejemplo, y ya tenemos en varios municipios localizados y preparando a verdaderos agentes de cambio dentro de los mismos pobladores de esos municipios. Y el otro tema interesante, tratando de velar por la niñez y por la adolescencia en los centros escolares, para que ahí formemos no solamente avancemos en la resolución del conflicto por medio pacífico, sino también una nueva cultura de paz, que nuestros niños y niñas, adolescentes, desde ese momento se vayan acostumbrando a dirimir sus conflictos por medio del diálogo, por medio de la vía pacífica. Nosotros le apostamos mucho a este nuevo método de ver las cosas. No queremos ya ver más niños y niñas confrontados, aprendiendo prácticas guerreristas desde sus primeros años de vida. Así es que nosotros hacemos ese llamado a las escuelas. Ahorita incluso esta escuela Joaquín Rodezno pidió nuestra intervención, y a nivel de bachillerato ya hay mediadores formados. Eso resulta bien interesante porque sabemos que estos jóvenes ya no van a dirimir sus conflictos en una forma violenta como lo estaban haciendo y como lamentamos en el pasado. Si ustedes recuerdan aquella rivalidad que existía incluso entre dos centros escolares grandes, pues no, hoy no, nosotros queremos estar adentro y hacer esa conversión de pensamiento. Y no necesariamente era una rivalidad deportiva. No necesariamente una rivalidad, no sé de dónde salió, lo importante es que era una cuestión de que solo se veían y agredirse. Entonces eso se ha superado, y nosotros queremos incidir también en esta forma de ver las cosas, una forma pacifista, armónica, de cordialidad. Creo yo que en esa manera podríamos incidir nosotros como Procuraduría, para que no se siga desbordando la violencia que se está desatada, como bien se dice, al límite, a los grados máximos que podríamos nosotros estar soportando. Perfecto, procuradora, a usted le tocaron los casos espinosos, con alguien tenemos que empezar. Adelante. ¿Qué le parece luz verde a estas nuevas exhumaciones en la masacre El Mozote? Los responsables de las nuevas exhumaciones en El Mozote son representantes del señor Fiscal General de la República, juez de paz local de la jurisdicción Medicina Legal. ¿Qué opina de este nuevo proceso y qué significado tiene? Sí, recordemos que El Mozote es un grave crimen contra la humanidad. Fueron asesinados más de 1000 personas civiles no combatientes. Es una ejecución masiva, extrajudicial. La mitad de ellos eran niños y niños de corta edad, menores de 18 años. En la fosa 1 del Mozote se extrajeron 136 esqueletos de niños cuyo promedio de edad era 6 años.
24 tiradores del batallón Atlacat. Esa es la dimensión del crimen. Siempre el sistema de justicia se negó a investigar. Los avances en la investigación fueron producto de la lucha de las víctimas, de las organizaciones, de las recomendaciones en aquel momento de Naciones Unidas. Ahora que tenemos una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena investigación, esta sentencia está generando que por primera vez hayan iniciativas del Estado. Una de las obligaciones es realizar exhumaciones. La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, a través del Instituto de Medicina Legal, las han iniciado ayer. Pero en este tipo de crímenes contra la humanidad, la exhumación no es solo una mera diligencia de investigación. La exhumación es una medida de reparación. Las víctimas deben participar en todo el proceso y sus representantes. Debe haber atención psicosocial, se les debe explicar el proceso, en qué consistirá y se les debe preparar para el encuentro con los cuerpos. Además, deben haber personal científicamente calificado y las víctimas deben tener participación. La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han negado estos estándares, han llegado con poder, han impuesto las diligencias, hicieron a un lado a los representantes de las víctimas, no escucharon las demandas de atención psicosocial y han apartado al equipo argentino de antropología forense. Esto está violando los estándares de la sentencia. El equipo argentino de antropología forense, que es un equipo de reconocimiento mundial y que dirigió todas las exhumaciones anteriores, tenía la plena disposición de colaborar. Perfecto. Pero la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General no estuvieron abiertas ni facilitaron su participación. Ahora yo tengo dudas hasta de la objetividad de la investigación científica, pero más grave aún, la Fiscalía General está pretendiendo desconocer toda la prueba científica y testimonial histórica en el proceso, ha abierto una investigación paralela en otro tribunal y esto me parece grave, ¿verdad? Me parece grave y me parece que pone en tela de juicio la verdadera voluntad de avanzar hacia la identificación de los responsables. La justicia es otra de las medidas ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como procurador ahora, yo estoy montando una vigilancia, una verificación de todas las diligencias de exhumación, nombraré peritos a expertos internacionales en atención psicosocial y en antropología forense para evaluar estas actuaciones. Al final de cuentas, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han terminado revictimizando en este proceso de exhumaciones a las familias, haciéndolas sufrir adicionalmente, y han incumplido estándares de la sentencia. Yo debo lamentar que cuando por fin, después de 30 años, hay una iniciativa, se haga de esta manera y termine revictimizando a los familiares del Mozote. Usted ya lo había mencionado, hoy fue extraditado desde los Estados Unidos el exministro de la Defensa y exdirector de la Guardia Nacional. Nos estamos refiriendo al señor Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de torturas y asesinatos durante la guerra, el pasado conflicto armado. La Junta de Apelaciones, voy a vertir esta información, migratoria de Estados Unidos consideró que el militar participó de forma consciente en ejecuciones y en torturas civiles durante la guerra durante los años 80 y 90 en su defensa, y esto es lo que me ha llamado a mí muchísimo la atención y por eso lo comparto con todos ustedes. El señor Vides Casanova reclamó que es contradictorio que los Estados Unidos, quien financió al gobierno salvadoreño parte de la ejecución de la guerra civil, ahora lo haya deportado, e insistió que él fue defensor de las políticas de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, me parece que en eso tiene razón. El gobierno de los Estados Unidos de aquel momento era el financista del ejército salvadoreño. Entrenaron al batallón Atlacat, que vino a perpetrar la masacre del Mozote, a estrenarse con ese crimen masivo. Sin embargo, estos temas han cambiado en los Estados Unidos, hay más apertura al respeto de los derechos humanos en diferentes temas. Y las leyes de los Estados Unidos han permitido juzgar en cortes federales de tipo civil al general Vides Casanova y a otros altos jefes militares. Y se les ha encontrado responsables de estos graves crímenes. Él fue director de la Guardia entre el año 79 y 83 y después ministro de Defensa hasta el año 89. Bajo su mando, tropas bajo su mando perpetraron crímenes atroces como la masacre del río Zumpul, 600 civiles asesinados, muchísimos niños, el asesinato de la dirigencia del FDR, las religiosas católicas Marignol, entre otros graves casos de torturas y desapariciones. Se comprobó que el general
tenía conocimiento, tenía posibilidad de impedir los crímenes, protegió a los responsables y además en muchos casos los promovió y los ascendió. Es decir, en la cadena de mando tenía responsabilidad y control. Este tipo de crímenes no prescriben ni se les aplica las amnistías, tampoco en el marco jurídico salvadoreño. ¿Son lesa humanidad? Son lesa humanidad. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional desde el año 2000 en este sentido y sentencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, aunque en El Salvador los responsables de este tipo de crímenes gocen de impunidad y nuevamente la Fiscalía no ha cumplido ahí su rol de investigación, esto no quiere decir que es ausente la obligación jurídica. Existe la obligación jurídica de investigarle y procesarle hoy al general Vides Casanova, y yo estoy exhortando al señor Fiscal General de la República que se active en las investigaciones de estos crímenes que se atribuyen al general Vides. ¿Se debe ratificar el Estatuto de Roma? Por supuesto, ¿verdad? El Estatuto de Roma es un anhelo mundial de justicia internacional, opera a futuro, nunca operará retroactivamente a los casos de la guerra, y mientras no lo firmemos estamos quedando como un país que se reserva el derecho a futuro de cometer genocidios contra su pueblo. Me parece que esto no puede ser. Los argumentos que normalmente se esgrimen en la Asamblea para no apoyarlo, me parece que no tienen consistencia jurídica, y yo motivo a la Asamblea también a ratificar este tratado y otras importantes reformas que están pendientes. Perfecto. Procuradora, voy con usted. Hay voces que están de acuerdo con grupos al margen de la ley, como la Sombra Negra. La semana que recién finaliza, vimos nosotros en algunos rotativos, donde 5 miembros que aparentemente en la jurisdicción de Santa Ana, que pertenecían a la Mara MS, fueron ultimados. Mucha de la población lo celebraba y le quiere que le den continuidad a estos grupos. Me ha llamado muchísimo la atención cuando yo conversaba con un agente de la Policía Nacional Civil el día de ayer, y me compartía que alrededor de 100 solicitudes de permisos sin goce de sueldo por más de 3 meses para ir a probar suerte a los Estados Unidos se ventilaban en la corporación policial. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo condeno la violencia, como le dije anteriormente, venga de donde venga, y también tengo la certeza de que la violencia genera más violencia. En ese caso, imagínense, sería un exterminio entre hermanos, prácticamente hermanos salvadoreños, unos matándose a otros, ejerciendo justicia privada. No estoy de acuerdo tanto a que se atente contra la corporación policial, como también estoy de acuerdo que haya grupos de exterminio. Si seguimos en este rumbo, pues la violencia va a ir en escalada, y si ahorita ya está desbordando, imagínense, ya cada quien ejerciendo, haciendo justicia por sus propias manos, creo yo que esto va a salir fuera de control, y eso sí puede ser peligroso. Lo importante acá es que dejemos actuar a las instituciones, que las instituciones cada quien desempeñe el rol que le corresponde. La Procuraduría General, por su parte, sabemos que es un gran muro de contención social, está ahí para, primero, como decíamos, defender la defensa individual, pero no solamente la defensa individual en materia penal, sino en materia de familia, laboral. Tenemos el servicio de la mediación, que también lo estamos ofreciendo, y aprovechamos este espacio para que la población lo conozca y dirima sus conflictos por medio del diálogo, por medio pacíficos. Si nosotros seguimos ejerciendo la violencia, vamos a estar en un grado de contaminación total, y entonces sí es peligroso. Perfecto. Para todos y para todas. Pausa, señores, volvemos. Estamos de regreso, un gusto, señores, que nos haya sintonizado. Llegamos al final. Procurador, Sergio, siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias. Buenas noches también a la audiencia que nos ha seguido. Perfecto, Procuradora, también a usted, un placer. Muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Muy buenas noches, El Salvador. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 8 de abril del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pasen muy buenas noches, será hasta mañana, y una vez más, que el Señor bendiga a todos.